Muy buenas noches, ¿cómo están? Comienza Días Contados. Esta noche hablaremos sobre ausentismo escolar con la Fundación Presente en momentos en que se le demandan soluciones concretas al gobierno por esta grave crisis. Además, recibimos en el estudio a Hassan Akran para hablar de relaciones económicas con otros países y recetas para enfrentar la recesión que avecina. Pero partamos hablando de las aplicaciones que nos hacen más fácil la vida. En septiembre pasado entró a regir la ley 21.431, que regula las aplicaciones digitales en nuestro país. Una ley que tardó varios años y muchas polémicas, pero que ya es realidad. Uber acaba de recurrir a la justicia por un dictamen de la Dirección del Trabajo que obliga a la empresa digital a regularizar la relación de sus trabajadores. Uber dice que esto viola sus derechos constitucionales a la libertad de trabajo y que interpreta mal el sentido de la ley. Veremos qué dice la Corte de Apelaciones en este caso. Lo que sí sabemos, gracias a un estudio de Fair Work Chile realizado por la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, es cómo se comportaban las 10 aplicaciones que operan en nuestro país en cuanto a trabajo justo, precisamente antes del inicio de la aplicación de la ley. Cornershop, Pedidos Ya, Didi, Rappi y otros fueron analizados bajo criterios como condiciones y contratos y según el estudio quedan al debe. Solo una plataforma, Cabify, obtiene 2 de 10 puntos por demostrar que los ingresos de los trabajadores después de los costos son superiores al salario mínimo local e incluso al salario digno. 205.731 personas trabajan en aplicaciones actualmente en el país. La crisis económica ha disparado la cantidad de gente que se emplea en este rubro, muchos de ellos migrantes además. Las legislaciones de varios países han debido adaptarse para dar respuesta a esta nueva realidad. Un tipo de trabajo que absorbe mucha mano de obra, que dinamiza la economía, que responde a la innovación y que facilita la vida de todos, como decíamos. Para ello, no hay que dejar pasar en todo caso por alto que por muy liviana que sea la estructura de estas empresas, los estados deben poner reglas para evitar la precariedad de quienes se desempeñan en ellas. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. You kept singing, you got something for me, something you call out, but confess. Boots are made for walking, and that just Comenzamos esta edición del programa, por supuesto acompañados musicalmente del gran Pablo Milanés, a quien lloramos hoy, verificada su muerte a los 77 años. Paula Walker, muy buenas noches. Hola Carolita, buenas Milanesista. noches. Completamente. Buenas noches, Juan Diego Montalva. Milanesista. Fui milanesista. Mira, esta era una de las pocas canciones como más prendidas Más de Pablo. dicharachera. Lo que parece que se hizo, no es que no haya hecho mucha música y con los próceres antiguos como con País Segundo, Sí. Llamar a Portuondo, antes de que se hiciera mucho más famoso, pero sus canciones más conocidas son las románticas, cortavenas, reflexivas. Pero esta se llama Amo esta isla. Tristona. Tristonas, derechamente. Pero tenía varias muy movidas. Muy inspirada, muy bonita. Esta Yo no te pido, por ejemplo. Vienes con tu luz. Juan Diego es un mentiroso porque dice, ay, apuesto que ustedes van a estar en llamas y van a cantar a Milanés, que tanto les gusta. Y nos acaba de hacer una confesión, Paula. ¿Lo echas tú al agua o lo echo yo al agua? Que se echa el agua solo. No. Obvio. Échate, mira, te estamos dando la oportunidad que te eches tú al agua. Es como Piñera cuando dice, ¿cómo te va a contar no va a hacer autocrítica? Claro, No. échate al agua. No. Estamos esperando, Juan Diego. No, que esto es lo que se llama dos amigas. Claro. Sí, amiga gracias. simpática. Gracias por conversar. El romántico Juan Diego. Que me eche el agua a la carola, pero breve. El Nada romántico muy- Juan Diego le dedicó una canción de Pablo Milanés a algún antiguo amor que hoy día, y a propósito de la muerte en España por un cáncer que sufría hace tiempo, de la estrella de la música cubana, le escribe a Juan Diego. ¿Te acuerdas que en su momento me dedicaste una canción de Milanés? ¿Cuál era? Como haciendo ahí Sí. también un recuerdo común. Y el romántico contesta. Qué Te buena dediqué una memoria. canción. Qué buena memoria tengo. Qué buena memoria, no recuerdo cuál. Eso hace 25 años. Hace 25 años. Pero bueno, nosotros entendemos que le dijiste algo un poco más cortante, Sí. del tipo, no tienes nada mejor que hacer, digamos. Bueno, ¿Ah? esta canción es maravillosa. La que suena, ¿no? Un poquito Sí. más de volumen. El breve espacio en que no estás. No, Está hermoso. precioso. ¿Cómo será el amor de un hombre que es capaz de preferir la compartida antes que vaciar su vida? Sí, Estamos bueno, ya. nada. Poco No, extremo. estamos aquí, Un ya poquito, estamos sí. en...
un poquito las extremo. profundidades del Él se declaraba un revolucionario. Estuve escuchando un pedacito de una entrevista Ujú. que da en Estados Unidos. En Estados Unidos. Y él dice que, a pesar de todo lo que se dice de él, porque tenía ahí disputas con las autoridades de Cuba, él decía que era un revolucionario porque había sido educado en la revolución. Pero que la revolución necesitaba de otros. Que se abría un bozarrón que... Oye, y Era esta fue su maravilloso. mujer, Yolanda, la madre de sus 3 hijos, Yolanda Bennett creo que se llama, que se separaron obviamente, pero imagínate Obviamente. ser depositaria de una de las canciones, sí, porque dije obviamente, no sé, de una de las canciones más románticas del cancionero en español. Esta canción es bella. ¡Qué suerte! ¿Qué importa separarse el caballero si queda ahí la Sí, sí, canción? te Queda, dejo- claro, la queda canción. ese registro para la Con tu vida. nombre. Veamos cómo reaccionaron algunos personajes del mundo de la política y, por cierto, de la música ante la muerte de Pablo Milanés. Ahí tenemos a Ismael Serrano, cantautor. La música de Pablo Milanés me acompañará toda la vida. Soy lo que soy gracias a su música, su poesía imprescindible. La belleza de sus canciones nos hizo sentirnos menos solos. Qué pena más grande se fue Pablo Milanés, no hay palabras, descansa en paz. Qué bonito. Sí. Daniel Jaue nos deja Pablo Milanés, tremendo artista, propulsor de la trova y sin duda un músico excepcional. Desde Chile nuestras condolencias a su familia, amigos y seguidores. ¿Se acuerdan cuando la presidenta Bachelet dijo la prefiero compartida a propósito de la Constitución? Bueno, fue la última, fue el último trending topic antes de este. Sobre Pablo Milanés, dices tú. Oye, Niño, Rafael de España, lo más grande. Se nos ha ido Pablo Milanés, Cuba y el mundo entero te extrañaremos mucho, te llevas mi admiración y respeto, Rafael. Con Joaquín Sabina también hizo colaboraciones creativas. Sí. Bueno, el hombre vivía Serrat. mal que mal en España. ¿Con Serrat también? Sí. Y aquí está el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Pisaremos las calles nuevamente y lloraremos a los ausentes en tu nombre. Lo encuentro demasiado emocionante, te prometo. La música de Pablo Milanés estará siempre con nosotros, puso voz a la vida y a los sentimientos de toda una generación eternamente en nuestra memoria. Poeta Pedro. Poeta Seguramente era una Sánchez. cita Sí, alguna de no, sus porque canciones. ocupó varias palabras de las canciones, o sea, está hecho en Exactamente. clave. A Petro también. Gustavo Petro, presidente, bueno, Bueno, y el evidentemente, presidente, yo supongo que al presidente lo tenemos también, ¿o no? al presidente Gabriel, hasta esta hora ¿O está aterrizando? no había, hasta la hora en que estamos nosotros sentados aquí, que no tiene por qué ser el mismo espacio-tiempo de la gente que nos está viendo, porque es la magia de la televisión. Petro, gobernante de Colombia, uno asocia obviamente a la gente de izquierda a la figura de Milanés, pero obviamente que es un músico universal. La música en teoría y práctica, la búsqueda del arte en ella debe ser estudiada en nuestros colegios públicos. Así se alcanza la sensibilidad de una sociedad y su crecimiento. El arte es parte de la paz, una hasta siempre a Pablo Milanés, el poeta. Canción por la unidad latinoamericana es lo que postea Gustavo Petro. Presidente de Cuba. Ah, ni más ni Miguel menos. Díaz-Canel ha Díaz muerto Canel. Pablo. Leemos al despertar este martes en Rusia y el dolor llega con la noticia. Desaparece físicamente uno de nuestros más grandes músicos, voz inseparable de la banda sonora de nuestra generación. Mis condolencias a su viuda e hijos a Cuba. Bueno, Mira, de Silvio Rodríguez tampoco hemos escuchado, hasta esta hora no hemos escuchado un pronunciamiento, qué sé yo, a través de sus redes sociales. Y Lucero, que está cada día más joven, una cosa impresionante y muy buena moza, sintiendo la partida de un grande, muy grande, querido Pablo, que el cielo te reciba cantando y con la alegría de tus qué lindo. canciones que quedan en la eternidad y en nuestros corazones. Luz para ti en tu viaje. Descansa en paz, Pablo Milanés. No queríamos dejar pasar este hecho. Silvio Rodríguez me informa que subió a su blog una canción con Pablo Milanés, que se llama Pablo, de hecho. Tú sabes que lo presentó Mara Portuondo. ¿La primera La señora, vez? Sí, la señora en que una cantaba entrevista radial en- en Buenavista Social sí. Club. Claro, ese primer rescate, bueno, era muy famoso hasta que la revolución los empezó a mirar un poquito mal y empezó a privilegiar a los trovadores que le hacían loas a la Ah, revolución. mira, y ella los presenta, qué Sí, bonito. le dice a Milanés, creo que tienes que... Le dice a Silvio, creo que tienes que conocer a Pablo Milanés, y él le dice, me han dicho que tiene mucho talento y que tengo que conocerla. Esta es la canción de Silvio a Pablo, que es bastante antigua, porque ellos se conocieron, que se llama Pablo, ellos se conocieron en el año 68, que es el mismo Guau, año 54 años atrás. en que él escribe Yolanda, en que Pablo Milanés, o sea, claramente un año de de gracia. nacimiento. Efectivamente. Dijiste 54 años y algo Claro, saltó. no, es que ella calcula muy bien, es una mente matemática. Ya lo calculamos rápidamente. 69 escribió la canción Silvio, fíjate, se la escribió
a Pablo y Milanés y se conoció recién en el 2020. O sea, La canción. Sí, fíjate. Mira, yo la última vez que estuve en Cuba, Ah, qué maravilla Cuba. que es un lugar de verdad increíble, a mí me parece que es un lugar de la tierra en que todos deberíamos, los que podamos, Porque los tratar. cubanos son maravillosos y la isla es Gente preciosa, maravillosa. no precisamente por su régimen No, de gobierno porque autoritario. la gente maravillosa y la sensación de estar en esa isla y además la pasión que genera en las personas, todo su relato político es muy sorprendente. Pero la vez que estuve de visita con mi hija, corría el rumor que Silvio daría en alguno de los barrios un concierto. Y ese es ¿Y tú corrías por los barrios? mi sueño máximo. ¿Tú debes haber ido a ¿Y todo lo el concierto lograste? ese? No, Tengo un amigo que caminando por las calles de La Habana de repente ve en La Habana Vieja así como una tarima, Silvio Rodríguez. Mentira. Pero te estoy hablando hace 4 años No. y muy poquita gente. Muy poquita ¿Ah, sí, gente. ah? Sí, Mira. porque los cubanos lo pasan como el ajo. lo pasan muy Entonces mal. que uno de sus artistas principales no reconociera a tiempo Sí. las opresiones y los dolores y la amargura y la pobreza que generó el régimen de los Castro. Por eso es un las poquito imperdonable. declaraciones de Pablo son Claro. súper interesantes, porque él dice, yo crezco como revolucionario, soy un revolucionario, nadie me puede quitar esa chapa, pero la revolución con estos en el poder, no, la revolución se hace con las personas de a pie, Claro. y sin intervenciones, es súper interesante lo que dice, Sí, él, porque en es una, eso se... es una el crítica quiebre. a esta revolución Sí. que en realidad no es una revolución. y La sin revolución embargo- está en la gente. Y a la ¿no? evolución que llevó a la revolución, que es tremendo, terrible. Claro. La evolución que tuvo, te digo, Claro, en la términos de que evolución que ya tuvo. llegamos a un nivel de desquiciamiento, Sí, total. No, donde total. la verdad que no se puede tal sobrevivir cual. ahí. Oye, Tal cual. qué rico partir así, recordando a Pablo y Milanés. Vamos a concentrarnos ahora en nuestra realidad local. ¿Les parece que abramos el segundo piso para comentar lo que está ocurriendo en nuestro Parlamento, en nuestro Congreso, donde se debaten cuestiones tan importantes como la reforma de pensiones, la tributaria, el presupuesto para el próximo año y, por cierto, la continuidad del proceso constitucional? Nos sorprendió esta noticia de la unión de la oposición, los partidos de Chile Vamos, del Partido Republicano y del Partido de la Gente, para censurar a 13 de las 26 comisiones de la Cámara o a 13 de las presidencias de las 26 comisiones de la Cámara y para lograr un cambio en su, son súper importantes las comisiones y quienes las presiden también, si es de oposición o de gobierno, eso es una cuestión fundamental. ¿Por qué la oposición pretende hacer esto, Juan Diego, censurarla? Sí, no sé, a mí me parece bastante impresionante el hecho de que se ve una unión entre lo que es la derecha, lo que funcionó como bloque, que era Renovación Nacional, la UDI y Evópoli, ¿no? Con el Partido Republicano y el PDG. Ahora último se supo que el PDG está dentro de sus rencillas internas, ahora está diciendo que ellos habían parte del PDG que no sabía, pero bueno, lo importante aquí es que el PDG se une al PR y bueno, y que la derecha que se llamaba la derecha más liberal se unió al Partido Republicano, cosa que se había prescindido del Partido Republicano todo este periodo. Entonces es bastante extraño esta alianza y es una muy mala noticia para el gobierno, porque el gobierno, y tanto Analía Uriarte en sus entrevistas siempre destacaba que había una derecha que era más fácil de acceder, que era dialogante. Entonces, cuando aparece hoy día Alberto Undurraga temprano, Francisco Undurraga, perdón, diciendo, justamente contando de esta decisión de cuestionar las presidencias de las comisiones, fue bastante duro. Ahí Carol Cariola, que nuevamente uno se da cuenta de la importancia de Carol Cariola en este tipo de eventos, porque ella asume una vocería y es muy clara y como se entiende por qué tiene el rol que tiene dentro del Partido Comunista y dentro del Parlamento. Ella sale diciendo de que esto es impresentable, que cuando solamente se puede cuestionar una presidencia cuando no se cumple con el reglamento de la Cámara. Escuchemos a Carol Cariola, Escuchemos a Carol. a ver qué es lo que dice la diputada comunista. Cuando un presidente o presidenta de una comisión no cumple con el reglamento de la Cámara. Es evidente que acá lo que está ocurriendo es una vendetta de un sector político que no solo desconoció el pacto administrativo del que fueron parte. Yo quiero recordar que la actual jefa de bancada o ex jefa de bancada del Partido de la Gente fue presidenta de la Comisión de Energía, electa precisamente por el pacto administrativo. Yo lamento mucho que personas que dicen que le hablan a la ciudadanía, que representan a la gente, finalmente vengan a desconocer
reconocer su palabra empeñada y que demuestren una forma de hacer política que deja mucho que desear porque no es transparente, porque no es una forma de hacer política que dé cuenta de las necesidades del Chile de hoy. Estar cambiando las presidencias de las comisiones solo altera la agenda legislativa de esta. Yo, cuando existen razones... Es una vendetta política, dice Carol Cariola. Recordemos que ella, en el pacto administrativo de marzo, antes de que asumiera esta legislatura, iba a asumir la presidencia de la mesa de la Cámara de Diputados, es la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero también se definió en ese pacto administrativo quienes iban a encabezar cada una de las 27, no 26, gracias Paula por la corrección, comisiones donde, digamos, realmente se procesan las leyes, las que manda el gobierno, las que son mociones parlamentarias, etcétera. Y como finalmente es Vlado Mirosevic el que se impone y no alguien de la oposición, las cosas siguieron como se habían pactado en marzo hasta ahora, ¿viste? Vendetta política, dice Carol Cariola. ¿Cómo lo ves, Paula? ¿Sabes lo que me pasa con todas estas conversaciones? Me producen como mucha, bueno, no sé si desilusión es la palabra, pero sí, me producen como un desapego gigantesco con la falta de tino de la clase política en un momento como el momento en el que estamos. Quiero recordar que ayer tuvimos de entrevistado al ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, y él hablaba de la necesidad de hacer pactos de Estado para resolver al menos 2 o 3 grandes temas que tenemos las personas. Ayer la ministra del Interior estaba con el gran acuerdo de seguridad, ¿no? Tenemos un problema gigantesco con la salud pública en el país. Tenemos un problema que lo vamos a hablar hoy día sobre educación y la cantidad de niños y niñas que están fuera del sistema, que no regresan, que hacen abandono, la calidad del sistema. Y uno mira el lugar donde se tiene que parlamentar en Chile y de verdad que esta discusión a mí me parece intrascendente totalmente desde el punto de vista de la importancia para lo que decía justamente la diputada Cariola. ¿Te importan las personas? Dices que trabajas para las personas, pero te estás disputando públicamente 13 comisiones, 14, 27, 26, las que sean, porque me toca a mí, y dan 2 razones. Dicen, tenemos que... La oposición, dices tú. Las razones de la oposición. Las razones de la oposición. ¿Ya? Tenemos que adecuar los equilibrios. Esa es la razón. Después alguien dice, no estás cumpliendo con el pacto administrativo. Imagínense por un segundo a las personas en la casa tratando de entender, entusiasmarse y sentir que algo de esta disputa tiene sentido. Yo les sugeriría al Congreso que esto lo hicieran a puerta cerrada, que se agarren a combo si es necesario, pero que sin cámara, a puertas cerradas, se pongan de acuerdo y trabajen por las necesidades de las personas, porque de verdad yo siento que este es un espectáculo, y aquí lo podemos debatir largamente, que le hace súper mal al momento político en el que estamos. Es muy complejo, lo encuentro yo. Hoy día en la mañana coincidí con el presidente Ricardo Lagos en un seminario y ¿sabes qué? Se refirió a el tono de la conversación política y fue súper duro. Dijo que le parecía que había un debate de pigmeos, esa fue la expresión que utilizó, de pigmeos. Maravilloso. Que en el fondo, si uno se aleja un poco de la importancia de los temas que allí se están debatiendo, queda en evidencia como lo insuficiente que es el nivel del debate. Y dijo algo más preocupante aún a propósito de estos chantajes con las partidas presupuestarias y no te apruebo esta, la otra, en fin, lo que vimos la semana pasada. ¿Te refieres cuando las personas en el Congreso dicen no te voy a pasar presupuesto para tema de educación? A eso lo el presidente, exactamente. Bueno, pasó con la institucionalidad de derechos humanos, con seguridad. El tema de la seguridad. El presidente Lagos hoy día en la mañana no habló específicamente, pero habló de las partidas presupuestarias que se utilizan como herramienta de presión política. Y dijo que eso le parecía peligroso porque le recordaba lo que ocurrió en Chile en 1891, wow, donde un Congreso que empezó a quitarle y a cuestionar las potestades presidenciales, las prerrogativas del presidente, en ese momento José Manuel Balmaceda, terminan facilitando o abonando la tierra para una guerra civil en que hubo 10.000 personas muertas.
Eso dijo el presidente Ricardo Lagos hoy día en la mañana, Eso, tratando de darle la dimensión de gravedad que a su juicio él tiene el mal tono político que vemos en el Congreso. Sí, mira, me quedé el fin de semana, estuve leyendo, bueno, obviamente la prensa, y estuve viendo el caso, fíjate, del rechazo de fondos del presupuesto 2023. Y me imaginé, fíjate, que hubo el rechazo al Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, que incluía Museo de la Memoria, Villa Toda la Grimaldi, institucionalidad de Londres, derechos humanos. 38. Bueno, y yo decía, ¿te imaginas para un gobierno como es el gobierno de Boric que no se apruebe esos fondos? Es ficción, pero ¿me entendéis? Pero ¿cómo sería para Boric que no se aprobaran y no tuvieran Increíble. financiamiento de estas Gobernar instituciones? sin Y además presupuesto. él, con todo lo que representa, con todo lo que postuló en su candidatura, en su vida como líder estudiantil, y yo pensaba y ahí, fíjate, lo que me preocupó fue que lo que estamos viendo es que estamos, y espero equivocarme, que estamos volviendo a ese parlamentarismo que vimos durante el gobierno de Piñera, cuando empezó la discusión del tema de los retiros. En donde, ¿te acuerdas que es una prerrogativa que tenía la presidencia? Estábamos en un gobierno presidencialista, una prerrogativa, todo lo que incluye Seguridad financiamiento, social, ¿no? o sea, El financiamiento, pensiones. ¿me entendís? Tiene que tener es una prerrogativa del presidente, y finalmente el Parlamento le quita esa prerrogativa y empieza a gobernar en ese momento. Entonces yo decía, el Congreso lo que está haciendo hoy día, y lo que vemos hoy día en esa discusión que hay sobre las comisiones, es que el Parlamento está peleando un protagonismo que a mí, la verdad, yo no lo veo con buenos ojos. Es como rayano en lo inconstitucional, que es Claro. lo que decía la anterior administración, este parlamentarismo de facto. Claro, Pero uno se pregunta, No, dime. si es que esto empezó ahora, Paula, porque yo tengo recuerdo de, no sé si en el gobierno de la presidenta Bachelet, que un presupuesto para el Transantiago, ¿te acuerdas que le Luca. asignaron $1 o Luca? Sí, ese le fue, dieron, ese fue Bueno, a de Saldívar. educación. Le dieron Colorín Saldívar. 1.000 pesos al presupuesto, porque El Transantiago. evidentemente El entonces senador Adolfo Saldívar, dices Sí, tú. el senador Adolfo Saldívar, cuando pleno caso Transantiago, fue el Bachelet primer uno. gobierno de Bachelet. sí, porque bueno, ahí había una discusión y es una manera que tienen los parlamentarios de efectivamente de llamar la atención. Yo creo que aquí hay un... Yo siempre lo pienso desde el punto de vista de las velocidades, a propósito de lo que dice el presidente Lago, el debate de pigmeo, que me parece una cuña. Nosotros los Y tú sabes periodistas... quién lo dijo y dijo, uy, esta me la van a cobrar, o esta va. Y yo le dije, presidente, yo. O sea, le Bueno, aviso al y aquí tiro. estamos. Bueno, Yo. los aquí estamos. periodistas siempre decimos, cuando hablamos de una cuña, en realidad lo que estamos tratando de decir que es una frase que es lo suficientemente impactante que le queda en la cabeza a las personas. Entonces, Claro. decir un debate de pigmeo inmediatamente te genera un... Pero yo creo que el presidente en ese sentido, lo que da la estatura y los años también, ¿no? Porque estas cosas que en general la clase política no se dice entre ellos. Pero cuando tú ya vas... Viene de vuelta. Vienes de vuelta, iba a decirlo de otra manera, pero en realidad, perfecto. Tienes una experiencia, Vienes además. de vuelta, tienes una experiencia acumulada y le puedes decir a la clase política, oiga, despierte y tenga un debate con altura, porque realmente la pelea de el diputado de la carrera, que ya sabemos más o menos cómo es, contra Manucheri, que de aquí parte, cuando tienen una pelea... Cuando le pega un Pues sí, pues se me coscacho. había olvidado, claro. Tienen una pelea y entonces Lo sancionaron. su manera de vengarse hoy día es decir, yo te voy a censurar para que presidas esta... Ah, porque Manucheri es presidente Claro, de una... claro. Qué cosa más increíble, se cobran cosas del pasado. pero- Entonces, es que eso es lo que quiero decir. El debate de pigmeo es cuando tú pones arriba de tu mesa de trabajo y dices, me cae mal este, me cae mal este, me cae mal este, me lo voy a cobrar acá. Nadie está pensando si el momento, venimos, post estallido social, post fracaso de la Convención Constituyente, O pandemia. post pandemia. Tenemos retroceso en todas las áreas de lo que se llaman como Educación, salud. los indicadores de desarrollo de las personas. Así es. Cultura, educación, salud, esperanza de vida. Retrocedió en el siglo, o sea, en el siglo pasado y en este, la esperanza de vida, por primera vez. Entonces, y la clase política está pegándose frente a la prensa, coscachos los unos a los otros, pensando que tú me caíste mal, que ahora te voy a cobrar esto, que tú me dijiste que yo... Entonces, la verdad es que el debate de pigmeo, Fíjate que aludiendo a la cuña del presidente Lago, yo realmente espero que se peguen el alcachofazo y entiendan que la discusión está en otra parte. Pero te fijas que también pueden decir, oye, pero cuando nosotros éramos oficialismo, estoy pensando en la oposición, ¿cierto?
nos hicieron la vida imposible también. Entonces es una cosa como de nunca Sí, salir, estamos nunca entrando, acabar. por eso yo decía que yo espero equivocarme respecto a que se haga parte de este ambiente en donde finalmente el boicoteo va a ser la que la lleve. Fíjate que la semana pasada, a raíz del caso del presidente Hu Jintao y ¿Cómo lo esta sacaron? esta conversación que tuvo con el canadiense. Xi Jinping, dices tú. Perdón, Xi Ya, Jinping, ok. claro, perdón. Xi Jinping con Justin Trudeau. Con Trudeau de Canadá. Yo le pregunté a un especialista sobre Asia si esto era muy mal visto. Entonces me decía, ¿sabes lo que pasa? Que ustedes los occidentales están muy acostumbrados a que todo tiene que ser abierto, todo tiene que ser... Y los chinos, los asiáticos, son de que la política se hace en reserva, se hace ¿me entiendes? No en secreto, pero en privado. Y me Entonces decía, sí era raro que Xi Jinping saliera. claro, no, sí, pero me decía, no, lo que pasa es que Xi Jinping le llama la atención a él de que haya hecho público las Claro. negociaciones. Entonces, por eso entonces me decía, y yo creo que lo que hace Xi Jinping ahí es criticar de alguna manera, de esta manera, como que las cosas no se hacen en el modelo occidental. No hagamos. Bueno, pero a lo que voy, que este asiático, este especialista en Asia, me decía que una de las cosas que le llamaba la atención de Chile era justamente de que todo era tan público y todo se hacía afuera, ¿me entendí? O sea, había que todo mostrarlo. Que para nosotros Y es una cosa natural, deseable, de los parámetros de transparencia, es como de cara a la ciudadanía. Claro, pero, ¿me entiendes? Pero hoy día vemos en estos casos como esta necesidad de salir a mostrar, ¿me entendí? A sacar en cara, a sacar, ¿me entendí? Los trapitos al sol, todas estas cosas como Claro. que se hacen públicas con un costo a la vida política, a las relaciones, la clase política muy alto. Entonces, como que no hay conciencia o no hay... no se dan cuenta del efecto que tiene en la gente en términos de buscar, de distanciarse de la política, que no creo que sea muy bueno, sobre todo después de lo que decías tú, Paula, ¿no? Que convención, estallido social. Sí, pues, no son momentos tranquilos. Paula, comentemos brevemente al cierre de este primer bloque lo que ocurrió con la ordenanza municipal aprobada ayer en el Consejo de Zapallar, de la Municipalidad de Zapallar, y que entonces regula la circulación de los menores de edad, de los menores de 16 años, Sí. entre las 0 horas y las 5 de la mañana en ese balneario. ¿Viste? Diputados PC oficiarán a Contraloría por ordenanza que restringe la circulación de menores en Zapallar. Solamente hubo un voto en contra y la ministra Carolina Toá dijo ayer que iniciativas como esta anteriormente impulsadas en nuestro país han terminado en Contraloría por lo que implica en términos de la igualdad ante la ley. ¿Cómo lo ves tú, que tienes una especialidad también en el tema de los derechos de infancia? Bueno, resulta, digamos que lo que explica el alcalde de la UDI en Zapallar es que viene una especie de descontrol, sobre todo las noches con fines de semana largos, ¿no? Una especie de descontrol de los muchachos y las muchachas con mucho copete y como con fiestas hasta tarde. Desbande. Como una especie de desbande. Bueno, a partir de los 18 años tú eres una persona independiente, o sea, puedes tomar tus decisiones sola. La Convención de Derechos del Niño establece que hasta los 18 años somos personas en desarrollo, que tenemos todos los derechos que se pueden tener, pero existe un cierto como tutelaje de los padres y las madres. Pero estamos frente a una situación de desbande en Zapallar y en muchos lugares de Chile, y entonces no encuentran nada mejor que a través de esta ordenanza municipal restringir la libertad de desplazamiento de las personas menores de 16 años. Y en caso de 16 y 18 lo tienen que hacer acompañado, siempre pueden estar acompañados de sus padres o sus madres. Yo la verdad es que estoy bien sorprendida, me sorprende mucho la votación, ¿eh? Además de Renovación Nacional de la UDI se sumió un concejal del Partido Socialista. Se abstuvo la Democracia Cristiana, en ese, que es como muy paradojal, ¿no? Y votó en contra un independiente pro Frente Amplio. Yo creo que esto es una situación bien, yo no creo que sea posible de implementar, porque amenaza un derecho constitucional que no solamente tienen los niños, sino que tenemos las personas que Tú te tenías el restringe. ejemplo de las 5 de la mañana, que era muy gracioso. Claro, porque restringe tu desplazamiento. Y por otro lado, esto es hasta las 5 de la mañana. Si un niño, un chiquillo de 16 años, sale a las 5:15, Claro. no hay ningún problema, porque son Después las de la 5:15. fiesta de toque La a idea es que toque, se quedan digamos. hasta las 5. En el fondo es un toque de queda.
Claro. Lo que pasa es que se discute si la municipalidad tiene la posibilidad de establecer un toque de queda. Y luego las restricciones por grupos de edad. ¿Se acuerdan que en plena pandemia existió la posibilidad de restringir la circulación de la tercera edad? Sí, a la gente ¿verdad? mayores de Sí, ¿te 70 no acuerdas? podían Sí. salir a la calle. Bueno, ahí había un decreto como con mucho poder, Emergencia que era sanitaria. la emergencia sanitaria, que te permite hacer una cosa. Pero empezamos con este tipo de restricciones, en estas como miradas como tan totalitarias de las libertades de las personas, muy contrarias además a esta lógica que tiene sobre todo los partidos, en general debieran tener todos, pero los partidos de la derecha que son muy en onda libertad máxima de todas las personas. Liberalismo. Y sin embargo, cuando ya te empiezan a molestar con los ruidos, vamos poniendo restricciones. Yo creo que esto no va... El gobierno, a través de la Subsecretaría de Infancia, ha decidido oficiar a la Contraloría para ver si tienen en el fondo Atribuciones. para poder desarrollar esto. Y el gobierno, a través de la subsecretaria Yolanda Pizarro, dice que está totalmente en contra de, De la medida. de esta medida. La subsecretaria, o sea, la defensora de infancia, también está en contra de la medida por considerar que se restringe la libertad y los derechos de los niños. Lo que no quiere decir que el país tiene que tener mecanismos, si tú ves a un chiquillo ebrio de Por 14 supuesto, años, de lidiar con esa realidad Obvio. agudizada por pandemia. Ahora sí. pero esa es una realidad grande, chica, cada cual Mira, se ahí- Además puedes tener vigilancia, puedes tener supuesto. monitores de la Llamas municipalidad por si vas a gastar teléfono, recursos por supuesto. públicos, Pero- llamas, vigila, es No, a una ver. comunidad chica, ayudas. Yo creo que la responsabilidad más de la familia, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿quién va a fiscalizar esto? ¿Carabineros? No, pues la municipalidad... Sí, con los municipales, ¿Con los los guardias guardias? municipales. Imagínate, o sea, Claro, no, no. es como torpe. A ver, tú no estás o sea, una obligación de la familia, de los padres de una familia. Yo tengo hijos y estas discusiones uno las tiene en la noche. Bueno, Tú tienes adolescentes. adolescentes y la discusión y la responsabilidad de la familia, ¿no? Entonces se la pasas a que el municipio ahora va a gobernar lo que tú no logras gobernar en tu familia. Bueno, de hecho vas a por los padres y las madres. O sea, esa es la idea. Bueno. Porque son inimputables en un punto los niños, ¿no? Claro, y aparte que no han cometido ningún delito. Claro. O sea, está Sí. bien que tú hagas responsable a un adulto cuyo hijo ha cometido un delito, cuyo hijo menor de edad, esa es una conversación posible, pero esto es como preventivo. En fin, nos vamos a ir a la pausa. Al regreso vamos a estar conversando sobre ausentismo escolar crónico y cómo esto se ha agravado después de la pandemia y supone un enorme problema y un desafío a las políticas públicas. Vamos a la pausa. Antes, Juan, tiene algo. El Ministerio de Educación, más de 50.000 alumnos que estaban matriculados en un colegio el 2021 no han asistido a clases este año 2022. Es una realidad que nos preocupa muchísimo, que queremos profundizar con Rebeca Molina, que es cofundadora y directora ejecutiva de la Fundación Presente, que trabaja hace 8 años en esta problemática específica, que es el ausentismo escolar crónico. ¿Cómo estás, Rebeca? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Porque a este ausentismo escolar crónico, que entiendo que es cuando los niños faltan más de un mes al año al colegio, Sí. se suma este otro fenómeno que es nuevo, ¿no? Que es distinto al ausentismo crónico, porque es nuevo. Sí, mira, lo que pasa es que hay que separar un poco los dos términos. Hay un concepto que es deserción escolar, Sí. que a nosotros como fundación nos gusta más entenderlo como un proceso de exclusión escolar. No es que el estudiante decide salir, Sea sino un que... desertor. Claro. Exacto, no es como que, claro, como la deserción que antes estaba penada por la ley cuando los soldados desertaban. Aquí no es una decisión, sino que es el sistema que los va empujando hacia afuera. Se juntan ciertas condiciones que tienen los estudiantes, múltiples factores, y ciertas condiciones que tiene el sistema escolar, y eso pueden hacer que el estudiante salga. Y salieron 50.000 niños del sistema, ¿ya? Estudiantes que el año pasado estaban matriculados y que este año no están matriculados, descontando cuarto medio lógicamente. De esos 50.000 estudiantes, hay algunos que están con exámenes libres y con homeschooling, pero hay otros que simplemente no se han matriculado y son una gran preocupación. Lo que trabaja Fundación Presente es un paso antes de la salida del sistema escolar, que es el ausentismo escolar crónico, y como Ya. tú bien decías, es faltar un 10% del año. Y el ausentismo escolar crónico es el principal predictor de deserción. Ya. Entonces, si yo me fijo y pongo atención en las cifras de ausentismo crónico, puedo prevenir la salida del sistema. Y esa es la diferencia. ¿Y qué Rebeca. se hace en eso? Vale. Ah, dale, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuáles son las señales de las cuales las familias deberían estar y las comunidades escolares pendientes? ¿Cuáles son las señales que indican
que estamos como entrando en una situación compleja con respecto a los ausentismos? Súper buena la pregunta, porque, y aquí me quiero detener un poquito en el concepto de exclusión, si me lo permiten. Antes pensábamos que deserción era un día que el estudiante se levantaba y decía no quiero más. Hoy día entendemos la exclusión escolar como un proceso largo que puede partir incluso desde prekinder y que lentamente nosotros siempre lo simbolizamos como con un globo de gas. Es como un globo que a poquito se empieza a estirar el hilo, estirar, hasta que de repente se me soltó y ahí tomarlo de vuelta cuesta mucho. Pero la gracia es que este globo de gas se empieza a alejar y nos da señales, ¿ya? Los estudiantes nos dan señales cuando están en este proceso de alejamiento, de exclusión escolar. Y la principal señal y la más simple es el ausentismo crónico. Si viene o no viene, yo me voy a dar cuenta rápidamente y puedo contar cuántos estudiantes tengo que han faltado 2 días al mes o un 10% del año. Pero hay otros indicadores también. Por ejemplo, la sobreedad. Un estudiante que ha repetido muchas veces y que es más grande tiene mayores probabilidades de salir del sistema que uno que no. Estudiantes que tienen rezago escolar, que no entienden. Claro. Estudiantes que tienen conflictos de conducta o con relaciones con sus pares. Y finalmente, creo que es bastante simple entender si lo pensamos nosotros como adultos. Nosotros no queremos estar en un lugar en que nos sentimos tontos, no queremos estar en un lugar que nos sentimos poco bienvenidos, no queremos estar en un lugar que no nos gusta, entonces dejamos de ir. Y entonces eso es lo que tenemos que estar atentos. Y eso es lo que tienen que estar atentos a los papás. ¿Por qué no quiere ir al colegio? ¿O por qué se está alejando del colegio? Y el paso siguiente es, después de preguntarse por qué, es ¿qué puedo hacer para que vuelva? Porque ahí está la delgada línea. Pucha, es que le están haciendo bullying o pucha, lo está pasando mal, no vayas. Ahí está el peligro. No, yo tengo que acercarme al colegio. Si tengo un hijo o hija o niño o adolescente que está con dificultades, tengo que pedir ayuda. Y nosotros como fundación siempre le decimos a los papás, no es tu derecho pedir ayuda, es tu deber. Porque todos somos responsables de que estos estudiantes mantengan sus trayectorias escolares positivas. ¿Qué se hace cuando un niño empieza con esa situación de no querer ir? ¿Qué puede hacer un padre? ¿Qué puede hacer la familia? Sí. ¿Y qué hacen ustedes como fundación? Sí. Déjame ver por cuál de las dos preguntas parto. Yo creo que por las dos al mismo tiempo. Nosotros, de tanto estudiar y de estos 8 años de experiencia trabajando con más de 100 colegios, hemos ido confirmando que existen infinitas razones para faltar, que los y las estudiantes pueden faltar por 10 razones incluso, pero esas se pueden agrupar. Y se pueden agrupar en 3 grandes categorías. La primera categoría es, faltan porque no pueden ir a clase. Algo me lo impide, por ejemplo, un puente cortado que no puedo cruzar, o estoy enfermo, o me suspendieron, antes la suspensión era posible y no dejaban a los niños ir al colegio, o estoy cuidando a mi hermano chico, ¿ya? Esa es una barrera, no puedo ir. La segunda gran categoría de razones para faltar son aquellas relacionadas a la aversión. ¿A la? Aversión. Aversión. Me faltó ahí oratoria. A la aversión. Te vamos a dejar de panelista, listo. Ya quedó. Aversión, y tiene que ver con eso que hay algo relacionado al colegio o en el colegio que no me gusta. Entonces, sabes que me hacen bullying, entonces prefiero no ir. O incluso camino al colegio, paso por una zona que hay delincuencia, decido no ir. Y en tiempos de pandemia fue también, me da susto que te dé COVID. Y ahí hay un montón de razones que tienen que ver con aversión. Y en general el colegio esas razones las tiene que derivar o pedir ayuda a especialistas, a las redes de apoyo, porque tienen que ver con apoyo psicológico muchas veces o abordar la comunidad de curso cuando hay bullying, etc. Y la tercera gran razón para faltar, la tercera gran categoría, tiene que ver con falta de información o falta de valoración. Los niños y las niñas y los más grandes también faltan porque no importa nada. Claro. Entonces está lloviendo y tengo frío, me quedo, o es el primer día de clases, no pasa nada, o mamá, no sé si le ha pasado a mamá, el último día no hacemos nada, falto. Pero también eso es en comunión con la familia, ojo. No es que, claro. no es que solito. Totalmente, ¿o no? O sea, hay totalmente. una comunión como de decir, no importa. Totalmente, eso es. De hecho, nosotros venimos llegando a una región que no quiero comentar para no estigmatizarla, y nos decían, aquí faltan por un tema cultural. ¿Qué significa cultural? No tenemos aversión, no tenemos barreras, no valoramos básicamente. Pero tiene mucho que ver con la familia. Yo tengo 3 hijos y los pobres les tocó que su mamá se dedica a que vayan a clase. Y siempre me dicen, de todas las pegas, ¿por qué te dedicas a esto? Pero igual ellos me piden faltar. Ahora todo. con el mundial, olvídate cómo están los niños que olvídate. partidos en la mañana. Todos Y a mí me pedimos faltar. cuesta convencerlos de que haya. Entonces me imagino otras familias que tal vez no tienen la información o no tienen el convencimiento que yo tengo y lógicamente los dejan faltar. Pero además pasa mucho que familias dejan faltar porque es una muestra de cariño. Tengo miedo que te pase algo, pobrecito que no cuenta estudiaste, conmigo. De regaloneo, cuenta conmigo. sí, claro. Exactamente.
¿Dónde quedan, Rebeca, razones que son mucho más dramáticas, si se quiere? Porque cuando decimos, ¿y los papás qué opinan? De repente hay casas donde hay niños que no tienen un papá o una mamá responsable e interesado porque esos papás o mamás tienen problemáticas súper severas de adicción o directamente están presos o hay alcoholismo o tienen que salir a trabajar o llevan a esos niños a trabajar. ¿Eso cuán presente está en la realidad del ausentismo crónico? Está bien presente y los colegios nos dicen a veces que las barreras son los papás. Porque, por ejemplo, una mamá que está muy deprimida o que está alcoholizada pasa a ser una barrera para su hijo o hija porque se quiere quedar cuidando, lo que sé yo. Claro, porque el niño prefiere cuidar a la mamá De todas maneras. la guagua y uno lo chica, entiende, sí, y uno lo por entiende. supuesto. Existen barreras, existen aversiones, pero nosotros lo que hemos visto que lo que más está presente es la falta de valoración. A ver, ¿qué es falta de valoración? Falta de valoración, Sí, ¿qué falta es? de información. Pensamos que si faltan un día, 2 días, 3 días, Ya. no pasa nada. Valoración del colegio, Valoración de la del valor que escuela, tienes. valoración de la asistencia, Ajá, valoración de de la lo que formación, puedo de la educación. exacto, lo que puedo lograr con el colegio. Un ejemplo de eso es decirles, por ejemplo, ¿qué día piensan ustedes que hay más ausentismo en Chile? De lunes a viernes. Lunes. Bien. Lunes. Lunes y viernes. Ya, Porque razonable. no hay más necesidades de trabajo, no hay más enfermedades, no hay más barreras los lunes y viernes. Cuesta más, porque hasta a uno le cuesta más ir presencial. Nosotros hicimos una encuesta a todos los apoderados que trabajan con colegios que la Fundación apoya y les preguntamos, ¿qué tan de acuerdo estás con esta afirmación? Ir a clases permite que mi hijo o hija pueda alcanzar sus sueños. Y el Más o menos. 50% consideró más. que estaba en desacuerdo o En desacuerdo. completamente desacuerdo. O sea, vivencian que el colegio no te cambia tu realidad. ¿Por qué? Exacto. Y es loco porque se repite mucho en Chile que la educación es el mejor regalo que podemos dejar a nuestros hijos. Pero a veces pensamos que esté matriculado y no que tenga que ir. ¿Sí? Y eso es una diferencia muy importante. Rebeca, ¿y en qué minuto eso pasó? Porque como tú bien dices, todos nosotros crecimos, bueno, no, me acordé de alguien que me dice, eso no se dice nunca. Te sacaban de la cama, O sea, el te valor... echaban para atrás las tapas La a ti en La disciplina. Serena. No, o sea, con un clarinete. O sea, la idea de que la educación es efectivamente un vehículo Sí. que tarda más, que te demoras más, que podrán haber atajos, sobre todo para las familias. Conversábamos hace un ratito atrás justamente con una amiga que nos decía cómo su primo había decidido que post pandemia había que sacar a su hijo del colegio para que trabajara. Eso que era un tema probablemente hace 80 años atrás, la educación se transformó en un vehículo que te permite alcanzar sueños, te permite... ¿Cuándo se quiebra eso? ¿En qué momento parece ser que quédate importa viendo el tanto. celular, igual vaya a encontrar todas las respuestas en YouTube? No te sirve de nada el colegio. ¿Para qué te sirve el colegio? ¿Te formáis mejor acá? ¿Las malas costumbres, las enfermedades? ¿En qué momento pasa eso? Bueno, de hecho hay unos youtubers que están publicando esto, no vaya al colegio, no sirve de nada, yo serio? logré mi riqueza sin colegio. Ah, bueno. Y El puede camino suceder, fácil. hay casos, pero son los menos. Aquí estamos todos sentados acá porque le hemos puesto empeño. ¿Cuándo empezó? No te podría decir, pero sí yo creo que es la principal razón que está generando muchos problemas en educación, que tiene que ver con la falta de valoración a los profesores también. Los profesores reportan que los estudiantes y los apoderados ya no los respetan tanto. La pérdida del principio de autoridad. Totalmente. Esto de que los papás llaman al profe y le dicen, ¿cómo le pone esta nota a mi hijo? En vez de mi hijo se sacó esta nota. Y se acentuó con la pandemia. Porque los colegios se abrieron, las familias, muchas pudieron ver lo que sucedía en el colegio. Pensamos que veíamos lo que sucedía. La verdad es que el colegio no es lo que vimos en situación virtual. Y por eso vimos que a la vuelta de la pandemia la asistencia bajó a niveles que no lo podemos creer. Muchas familias se acostumbraron a, mándeme el material, yo le enseño a mi hijo o hija. Entonces, la campaña y la cruzada que nosotros hacemos como Fundación Presente es reeducar, sensibilizar. Su hijo o hija no aprende solamente sustantivo, adjetivo, sino que, ¿qué hago si es que si la Carola me quita la colación? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo le digo al profe que me ayude? ¿Cómo pregunto cuando no estudié para la prueba? ¿Cómo enfrento esa responsabilidad? Entonces, hay un montón de aprendizajes mucho mayores que lo académico. E incluso la asistencia genera aprendizajes que van más allá de lo evidente. Por ejemplo, cuando un estudiante se levanta con frío, aprende a abrigarse. Cuando un estudiante ve que hace frío y se queda en la cama, aprende que hay dificultades que es mejor evitar. Y así un montón de hábitos que sirven para la vida. Y la evidencia nos muestra que un estudiante que tiene ausentismo crónico en su etapa escolar tiene mayores probabilidades de tener
mayores periodos de cesantía, mayor estabilidad laboral, Sí, ¿eh? peores Hay evidencia sueldos de eso. en la adultez. Lamentablemente no tenemos evidencia en Chile, pero sí tenemos evidencia internacional. Ya. Estamos tratando de levantar evidencia en Chile. Hace 8 años no existía el concepto de ausentismo crónico en Chile. Entonces, es un tema que estamos tratando de visibilizar hoy día y que la pandemia multiplicó ciertamente. Ya vamos Rebeca, a volver a eso. Juan Diego, ¿qué dale. hacen ustedes? ¿Cómo asesoran o cómo ayudan, cómo colaboran con un colegio que tiene ese problema o alumnos que tienen ese problema? Nuestro principio fundamental es que cambiando las creencias de los adultos vamos a lograr un cambio de comportamiento en los estudiantes. Esto no es una creencia basada en nada, sino que hay mucha evidencia, distintos programas que se basan en eso. Y nosotros queremos cambiar las creencias en relación a la asistencia y a la educación. Esto que hablábamos recién, la educación sí es una vía para que logres cumplir tus sueños. ¿Y cómo lo hacemos? Trabajando con el equipo escolar. Con el equipo escolar, Con el equipo escolar, profesores, asistentes, sí. directores, y conformamos un comité de asistencia que representa a profesores, coordinadores académicos, directivos, etcétera, y a través de ese comité de asistencia empezamos a Monitorear. sensibilizar a la comunidad. Nuestro trabajo es, nosotros ya hablamos con una persona, que lo que nosotros hacemos es hackear mentes. Lo que nosotros queremos es meter este bichito que todos digan qué importante es la asistencia, qué importante es la educación. Pero no nosotros como fundación, sino que como a través del equipo escolar, para que esto se sostenga en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Hay iniciativas de colegio que buscan promover la asistencia de otras maneras, con motivación extrínseca. Ven a clase y te regalo una torta de piña. Entonces, todos los cursos que tengan la mejor asistencia les voy a dar una torta. Ya. Igual es buena idea. Es buena, pero ¿qué es lo que Por eso, pasa? tú irías por una torta de Yo piña. la torta de piña ahí, pero Yo tú vas tempranito, a Carola tempranito. con una torta de piña. Bueno, pero ¿qué dicen los niños? Pruebo la torta y dicen, ¿y por esto vine todo el mes? Es que son muy exigentes los Muy niños exigente, ahora. puede ser que sea muy exigente, pero si no te gusta la torta, ¿qué hace? Si eres No, celíaco, claro. no vas. Es pan para hoy, hambre para tú decís, mañana, porque en el fondo no, no puedes vas. tener un No sistema vas. Si no te gusta el incentivo. premio. Porque me están diciendo, ven por la torta. Entonces, niño, no me interesa la torta. Y yo he visto desde tortas hasta bicicletas. ¿En Y serio? parlantes y subwoofer. Por ahí Entonces, podríamos estar empezando a hablar. a negociar, ¿ah? Oye, Rebeca, Perdón, entonces lo que nosotros queremos hacer es cambiar esta motivación extrínseca a intrínseca. Los profes saben por qué es importante ir a clase. Digámosle eso a los niños y a los papás. Expliquémosle, pero de verdad, conectemos con el propósito. Y eso es lo que hacemos nosotros. sí, yo quería preguntarte por la autoridad máxima en estos temas que vendría siendo básicamente la institucionalidad, el Ministerio de Educación, en este caso el Ministro de Educación. ¿Tú lo conoces? ¿Has podido hablar con él? ¿Le han presentado este problema? ¿Y qué está haciendo el Ministerio de Educación? Porque todos sabemos que después de la pandemia el tema de la educación se transformó en una tragedia. O sea, se habla del gran terremoto invisible, de la falta o la interrupción del proceso educativo y el costo que va a tener para todos nuestros países. A varias generaciones. Sí. ¿Cómo ves eso? Mira, primero me gustaría decirte que en Chile el problema del ausentismo viene antes de la pandemia. Antes de la pandemia, el trienio 2017 al 2019, 1 de cada 3 estudiantes perdía un mes de clase. Uno de Uno cada de cada tres. tres. No, muchísimo. Mucho. Por lo menos un Muchísimo. mes. Claro. Entonces, cuando viene la pandemia y los colegios se cierran, es bastante esperable que todos esos niños que ya faltaban, ahora simplemente ya se relajaron y aumentó la tasa de ausentismo y con ello la tasa de deserción, obviamente. Nosotros hemos visto en el Ministerio de Educación actual mucho interés por enfrentar este tema. El presidente Boric ha dicho varias veces que va a ser una prioridad. Hicieron una política que se llama Seamos Comunidad, dentro de la cual existe el tema de promover la asistencia y trabajar el ausentismo crónico de una manera pedagógica y no punitiva. No como vas a repetir, sino que vengan al colegio porque esto vale la pena. Hace unas semanas atrás, el Ministerio de Educación hizo una reunión con distintas fundaciones y representantes de la sociedad civil, entre las que fue presente. Yo lamentablemente no pude ir a esa reunión, pero sí estuvo parte de mi equipo. Ya. Y ahí el Ministerio planteó, nosotros no podemos solos, necesitamos la ayuda de todos y esperamos su colaboración. Esperamos que esa colaboración se transforme en algo concreto. Nosotros creemos que la mirada está súper bien puesta y súper bien orientada, todavía no hemos visto estrategias concretas, salvo algunas específicas muy buenas, como por ejemplo, los colegios todos los días que pasan asistencia tienen que traspasar eso al SIGE, Sistema de Integrado de gestión educación. escolar. Ay, debe sí, ser, o educativo. seguro me chivié por ahí, Algo pero así. el SIGE, dejémoslo. Pero ese es en el fondo para el cobro de la subvención. Exacto. Es para el cobro de la subvención. Entonces, se ingresa niño por niño
Y como tiene objetivo el cobro de la subvención, me reportan como promedio de asistencia. Ya. Pero yo no puedo hacer gestión de niños con Claro. eso. Ir a buscarlo. No puedo porque no sé, me reporta un promedio. ¿Qué es lo que hizo el Ministerio actual? Entrega la información por niño y todos los sostenedores y todos los colegios están recibiendo el listado con los nombres de los niños que niños están con faltando inasistencia. mucho a clases o que no se han vuelto a matricular. Eso es una gran iniciativa. ¿Qué aspiramos nosotros? Que está esa información, que están las orientaciones, pero ahora los colegios necesitan apoyo. Le ¿Qué estamos hacemos con pidiendo estos niños? mucho a la escuela, no podemos dejar de pedirles porque son muy importantes, pero sí podemos ayudarla. Y en ese sentido los municipios y los sostenedores han hecho cuestiones importantes. Alguien mencionaba un programa que implementó Claudio Rego cuando era alcalde de Peñalolén, la alcaldesa Matei, que dice en Providencia, a nosotros nos falta un niño, lo llamamos al tiro, pero en el fondo son iniciativas que dependen del liderazgo de cada comunidad y de cada colegio y de cada municipio. Sí. Yo quería, porque muy en la línea de lo que tú dijiste, Rebeca, lo dijo hoy día la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, a ver si lo tenemos por ahí, en que demanda una acción ya bien concreta del gobierno para lo que tú dices, una política pública, algún tipo de reacción. ¿Cuál es el riesgo de que estos 50.000 niños que estuvieron matriculados el 2021 y no están matriculados el 2022, qué pasa con esos niños si es que no vuelven a clase? ¿Y en qué niveles es más pernicioso o tiene peores efectos? ¿Los niveles más chicos, o medianos o más grandes? Mira, yo no soy experta en deserción, más bien en la prevención de la deserción, pero esperaría que los niveles más chicos vuelvan al colegio, vuelvan a matricularse. ¿Qué es lo que Ahí está pasa? lo que dice la defensora, ¿viste? En Plaza Boric, por alta deserción escolar, tiene que tomar una definición. O sea, no hay tiempo que perder en esto. No hay tiempo que perder y si seguimos esperando son generaciones completas que van a estar en peligro. Los estudiantes cuando pasan de octavo a primero, segundo y segundo, tercero, medio, tienen altas tasas de deserción. Ahí en esa transición se van perdiendo muchos estudiantes en el camino. Y hemos visto que el impacto, sobre todo en las mujeres, en el mediano y largo plazo, es mucho mayor. Entonces estamos hablando... Mujeres. Sí. En las niñas que faltan. Cuidado. En las niñas que En las salen niñas del que salen del sistema. sistema. Sí. Embarazo, Se embarazan, salen tema caen de en hogar. redes Sí. de prostitución, Sí. seguramente, Salen mujeres de más que explotación sexual. hombres. No, salen hombres, salen un poco más de hombres que de mujeres, Ya. si no me equivoco, pero las consecuencias negativas son peores. son peores en las mujeres que en los hombres. Qué terrible. Qué terrible. Sí. Y redes de explotación sexual. Y porque las infantil. mujeres tienden a quedarse aún más en la casa, más al cuidado Claro. de niños y no salir a Sí. trabajar. Entonces sí, o sea, es perpetuar la vulnerabilidad de esas generaciones. Y no solamente eso, sino que además no sé si saben que un indicador de vulnerabilidad es el nivel de escolaridad de los padres. Sí. Entonces, cuando tenemos una generación de 50.000 estudiantes que queda sin escolaridad, Los estamos padres hablando que... de hijos de ellos. Exactamente. Entonces, esto es perpetuar un drama que no nos podemos dar el lujo de esperar. Y yo insisto, siento que el Ministerio ha dado muy buenas orientaciones, muy buenas señales, pero tenemos que actuar ya, no podemos seguir esperando. Quedan 15 días de clase. Si en estos 15 días no logramos que los estudiantes retomen el vínculo con el colegio, estamos con un gran riesgo que el próximo año ya no los pillemos más. Vuelvo a esta imagen del globo de gas. O sea, cada Tenemos día que tirar- cuenta. Cada día cuenta O sea, que es el el nombre de consejo nuestro es, alguien está programa. mirando, lleva el niño mañana al colegio. Mañana. No se va a contagiar de COVID. Porque No también se va a está esta- contagiar de COVID. Y si se Y contagia, puede ser que está sea el vacunado. enganche, Sí, para sí, seguir en perdón. el colegio el próximo año. Exacto, Claro. yo no quiero declarar aquí públicamente que no se va a contagiar de COVID porque yo de esa Totalmente, toda la razón, me eso no arrepiento. lo sabemos, eso no lo vamos, sabemos. vamos a retroceder en esa parte, no lo sé, pero sí le puedo decir a las personas que están escuchando que la principal razón para faltar hoy día no es el COVID, porque los lunes y los viernes hay más ausentismo. Entonces, traten de identificar por qué está faltando y recurran al colegio para que vuelva. Y por su parte, los colegios también tienen que hacer una pega, que es bajar las barreras. Si un estudiante ha faltado todo el año y yo le digo, Acójalo. ven, por favor, vuelve, te tienes que poner al día con todos estos cuadernos y todos estos trabajos, todo Fatal. el niño va a Claro, decir, o la niña, me voy. En cambio, si bajamos barreras y lo que el foco lo ponemos en vincularlo y que retomen la relación con el colegio, vamos a prevenir ausentismo. Y la gran pega de las aulas de reingreso también, que bueno, se va a tener que quedar para otra vez, pero que nivela a los niños que han dejado de ir. Muchísimas gracias por la conversación muy importante que hemos tenido. Hasta la próxima. Hasta la Que estés próxima. Muy bien. Muchas Gracias. gracias. Pausa y ya seguimos con más en Días Contados. You kept saying you got something. De regreso aquí hoy con nuestro invitado, que es como columnista en realidad, pero ninguna de las dos partes quiere reconocerlo para que el coqueteo se mantenga, digamos, sin formalización de ningún tipo. Está muy indignado que no lo reconozcan. ¿O te gustaría No, ser no, un columnista oficialmente? Esto es una encerrona. Columnista. Televisiva. Mejor no, ¿viste? Mejor así, como Mira, un él coqueteo. Tengo la sonrisa así neutra.
Y se quedó contento. Sí, uno no sabe cuáles son Muy las inglés, muy inglés, obligaciones. muy inglés. Exactamente. Muy Oye, very Hassan, polite. es momento Siempre. de reuniones internacionales. Estuvo el presidente Boric en la PEC, fue a México a participar de la Alianza de Lima. Esa reunión entiendo La que Alianza es del Pacífico. Perdón, muchas gracias. La Alianza del El Pacífico, grupo de Lima lo que pero- desaparece, que era ese grupo que armaron todos los gobiernos de derecha. De derecha. Y después la respuesta fue UNASUR. Una O al sola revés, anterior, o al es el revés, programa americano. Sur y el grupo de Están Lima. ahora hay todo un debate por formar parte de una nueva organización internacional que se llama, ¿cómo se llama? Sí, no me acuerdo. ¿Quién Andino. estaba impulsando eso? Está- O era como revivir un... Revivir un acuerdo en el cual participaba Venezuela, entonces ha sido todo Sí, polémico. el ¿Cómo se problema llama? es ¿Te que- acuerdas el nombre de esa organización? No, no me ¿De acuerdo. CELAC? CELAC. O están- y van cambiando los nombres. Sí. El problema es que si tenemos todos gobiernos de izquierda y crean una organización, cambian de signo y tienen que crear otra organización, Sí, entonces no una hay vergüenza. como una seriedad. Siempre pensando en el en la bien común. institucionalidad. Claro, Por cierto, tienen que... En la unidad, en la unidad. Oye, pero yo contaba que hoy día en la mañana había coincidido con el presidente Lago en un seminario y él era muy de la idea de que acaba de escribir un libro con Jorge Castañeda y con Héctor Aguilar Camín, los mexicanos, intelectuales Ay, me encanta mexicanos, Héctor escritor, Aguilar sí, Héctor Aguilar Camín, La Guerra de Galio. Qué ídolo, librazo. ídolo. Y escribieron un libro que se llama La Nueva Soledad de América Latina. Somos el 9% de la población y nos cuesta mucho hacer valer nuestra voz, entonces es importante agruparse y reunirse. Pero eso es lo que de alguna manera el presidente Boric ha declarado que quiere hacer desde que acercarse a América Latina. Y la respuesta es, ¿para qué nos vamos a acercar a América Latina que son todos pobres? Algunas respuestas en realidad. Respuestas que suenan bastante fuertes porque tienen amplificación importante, ¿no? Mejor relacionémonos con gente, con países ricos y etcétera, que ha sido más o menos la lógica en el último tiempo. Es un mal argumento por la misma razón que es un mal argumento para un trabajador negociar directamente con un empleador en vez de estar en un sindicato. Porque si uno se junta con otros trabajadores del mismo empleador, uno puede pedir mejores condiciones. El poder de un solo trabajador es bastante débil, pero si están todos en la misma posición y dicen no vamos a trabajar si no vamos a recibir mejores condiciones, ahí empieza a tener más poder los que están en esa posición de dependencia por ser empleados. En el caso de los países funciona un poco de manera similar. Si uno hace una negociación directa, Chile con Estados Unidos o Chile con China, el peso de esta economía es una gotita. Si todos los países que tienen recursos naturales que son de intereses de las grandes potencias tecnológicas se negocian juntos, hay más poder entonces para hacer una negociación favorable para todo el bloque. El problema es que, por supuesto, cuando se trata de hacer ese tipo de unidad, La el ideología. empleador hace más que No, la y además ideología, es llegar a el acuerdos. interés. Es que yo hago un trato con un solo trabajador, le ofrezco un poco mejores condiciones, no tan buenas las condiciones si todos estuvieran de acuerdo para exigir algo, pero se puede sacar algunos, eso es los que rompe huelga, Claro. ese tipo de cosas. Hassan, buenas noches. ¿Qué te pareció la gira del presidente a APEC? Y en concreto para Chile, ¿qué significa su visita? ¿Cómo lo viste desde el punto de vista de aquello que uno podría decir, este presidente joven, este presidente distinto, ¿qué hizo de diferente? ¿O dónde estuvo el énfasis que para el país puede ser relevante? Bueno, yo creo que hay una intencionalidad de hacer cosas un poco diferentes, pero eso cambia principalmente en lo visual, ¿cierto? Que siendo más joven, sin la corbata, se junta y habla o un poco más de manera idealista, lee poemas, pero en lo concreto Chile sigue siendo un país pequeño, una economía dependiente fuertemente de China y también de Estados Unidos, entonces el margen de maniobra es bastante menor. Ahora, el cambio en política exterior para Chile podría ser tratar de negociar entre esos dos superpotencias con más fuerza, porque la ventaja de tener superpotencias que están peleando para hegemonía global es la misma lógica otra vez del empleador. Si hay un solo empleador, puede imponer las condiciones. Si yo puedo ir a trabajar con otro, ahí me tiene que mejorar mi salario. Entonces, de la misma lógica, pueden empezar a negociar pidiendo mejores condiciones frente a esas dos superpotencias, pero el peligro de eso es mayor también porque siendo no solamente Chile, sino América Latina en su conjunto, una zona tan pobre y dependiente de esas economías mucho más potentes, difícil de hacerlo. Entonces la relación Asia-Pacífico, que va a ser fundamental para este ciclo, digamos, es uno que tiene que tratar con mucha cautela y por eso no se ve tanta innovación al final.
no lo culpo tanto al presidente Boric, porque es la realidad de la situación. ¿Y este tipo de imágenes son qué? ¿Marketing? ¿Comunicación política? Porque la foto es buena, la imagen es buena. Son los gobernantes progresistas, aunque las políticas nuevas que cada uno generaciones. impulsa son las nuevas generaciones. Son, Más son que nada una bastante generación. distintas. Es interesante eso, de hecho son bastante similares Justin Trudeau y Jacinda Ardern. Jacinda Ardern trabajó como asesora política de Tony Blair. Nada más y nada menos. Esto no estamos hablando de las nuevas Laborista. generaciones de izquierda. Si alguien supiera un mínimo de quiénes son esas personas, que tengamos claro que Jacinda Ardern viene de la tercera vía, de esa visión más concertacionista. Ella no representa una visión dentro de Nueva Zelanda de la izquierda. De hecho, tienen el Partido Verde, tenían influencia maorí, donde hay grupos que han peleado mucho, sobre todo en el caso de Nueva Zelanda, por ejemplo, por una crisis inmobiliaria. El costo de arriendo, el costo de comprar una casa está disparado y no lograron construir la cantidad de casas que prometieron. Entonces, ahí hay un problema del concertacionismo típico de Jacinda Ardern, que es parte de un marketing porque es joven, porque es mujer, pero en términos prácticos de cambio de política pública no es tan progresista como la pintan. Ni hablar de Justin Trudeau, que es el zorrón, hijo de un gran político de verdad. Un zorrón típico de las fiestas, una persona cuya política, ojo, es también de la concertación, porque existe un tercer partido en la política canadiense, ¿cierto? Sí. El Partido de los Nuevos Demócratas, ahí que tienen un presidente que es canadiense indio, ¿cierto? Jagmeet Singh. Y esos son más de izquierda. Esos son más similar a lo que uno podría llamar el Frente Amplio. No hay comunismo en el mundo anglosajón, pero es de una visión más crítica de la tercera vía. Calzan perfecto. Exacto. Boric es lo mismo. O sea, claramente el presidente Boric tomó un camino en ese sentido y no desconoce que esas son las afiliaciones. ¿Tú dirías que es un zorrón de la concertación? Totalmente. Eso uno podría decir que está muy bien en eso. Para los que dicen que Gabriel Boric no es eso, estoy anonadada. Pero ¿en qué momento llegamos a que el presidente Boric es un zorrón de la concertación? No, pero está hablando. No, pero bueno, pero más allá de eso. Mira, además lograr que la Carolina soltara el dominio, el control. Quedó anonadada. No, impresionante, perdón, Carolina. Pero está buenísimo el punto, sí, entiendo perfectamente el punto. Lo que pasa es que conocimos mucho de Justin Trudeau porque era hijo del primer ministro. Si hubiese sido un NN, jamás hubiéramos sabido de su Ahora, andanza. pero ¿sabéis lo que? Ahí hay un punto interesante que es, a mí lo que me llamó la atención de la PEC fue justamente el tema generacional, que finalmente, lo único que importa es que son otra generación. Sí, pues. Porque como tú dices, está bien, yo no sé, no digo que Boric sea un zorrón de la concertación, creo que estamos en proceso. Habría mucha gente que estaría de acuerdo Sí, contigo. pero hay gente que dice eso. Pero estamos... Esto está en proceso, estamos recién empezando. Después de 4 años vamos a decir si sí o si no. Hay una similitud con Trudeau. Claro, pero lo que voy es que más allá del tema ideológico, más allá de lo que uno busca en estos personajes, de una nueva política, de cambios revolucionarios, más que eso, lo importante es la generación, fíjate. Y en eso yo creo que ahí hay un elemento de estudio que yo creo que uno se lo ha preguntado varias veces aquí a la gente que viene, historiadores, preguntándole cómo en la historia de Chile han jugado las nuevas generaciones. Pero ¿cómo ha jugado la nueva generación hoy en este grupo de 3 líderes, Canadá, Nueva Zelanda y Chile? Mucha relación no hay en términos culturales. En el caso de Canadá con Nueva Zelanda sí. Pero es súper sexy. Es súper atractivo visualmente. Países pequeños, recursos naturales son importantes. Canadá no es tan pequeño. Tan pequeño, pero está al lado de un gigante que lo hace parecer bastante pequeño, digamos, ¿no? Sí, pero bueno, pero minería. Minería, por supuesto. Sí. Recursos naturales, economías más chicas y esta visión que conjuega un tema medioambiental con un problema que dependen del extractivismo. Sí. Entonces, tiene ciertas similitudes. Pero cuéntame esta generación política, esta nueva generación política. Bueno, yo diría que son, porque claro, son las nuevas generaciones en comparación con Ricardo Lagos, entonces, generación saliente, en todo sentido. Pero si uno compara con las nuevas generaciones, ahí está Greta Thunberg, ahí está la interpelación mucho más fuerte contra esa clase política. Pero Greta tiene 19. Exactamente. 19. Exactamente. Ahí está la nueva generación que interpela porque son los que van a sufrir. Nueva generación. Los que van a sufrir las consecuencias del cambio climático no es la generación de Gabriel Boric. Los que realmente van a sufrir eso son la generación de Greta Thunberg. O sea, esta no es realmente una nueva generación, es como en la transición a esa nueva generación.
Sí, efectivamente. Y justamente porque es una generación transitoria, se nota que tienen esos ribetes de progresismo, pero al mismo tiempo una necesidad de continuidad en muchas de las políticas Hassan, públicas. cualquier persona que escucha eso, bueno, es lo pragmático de poder gobernar. O sea, cuando uno ha estado en el gobierno, yo trabajé en dos gobiernos, pero como pinche asesora, pero cuando se es presidente o presidenta, finalmente lo que tienes que asegurar es gobernabilidad en el país, y por supuesto que la mitad de tus dichos te los tienes que guardar y la otra mitad los acomodas en alguna parte y démosle al país lo cotidiano, los cambios que se puedan hacer. O sea, es parte... En la medida de lo posible. La política siempre es eso. O sea, es eso, ¿no? Entonces, dicho eso, porque me parece importante decirlo, es decir, todos se van un poquitito al centro, porque eso es lo que te permite dar ciertas gobernabilidades. Lógico. Dicho eso, y a propósito del cambio climático, terminó la COP27. Al parecer Chile tuvo una participación con la ministra del Medio Ambiente importante en poder llegar al acuerdo ese que se llama compensaciones El Fondo de Compensación de Daños y... reparaciones y daños, ¿no? daños. ¿Qué te pareció esta COP? ¿Alcanzaste a hacerte alguna idea de cómo fue y qué rol tuvo verdaderamente Chile, o en realidad es un estupendo aparataje comunicacional nuestro? El problema no es Chile en términos del poco avance, tiene que ver con lo que mencionaste antes, de que al final uno tiene que asegurar cierta gobernabilidad. Las cosas son inamovibles hasta que dejan de serlo. Todos los gobiernos buscan, por supuesto, gobernabilidad. Pero si uno está en 1939 y ya van a empezar a invadir los países, muy rápidamente la política pública cambia. Si uno piensa en la construcción del estado de bienestar, los reales cambios profundos en la estructura de las sociedades occidentales son por amenaza de guerra. Y cuando uno enfrenta una amenaza existencial, entonces la respuesta gubernamental, la respuesta pragmática, deja de ser ir al centro y entra en una lógica de grandes cambios por supervivencia. La profundidad de la emergencia climática es tal que realmente tiene que mover estos actores de veto que no están dispuestos a hacer grandes cambios en la matriz energética y la matriz productiva. Sí, en Estados Unidos, nuevamente. Exactamente. Y eso se va a mover en las décadas que vienen, no por una voluntad política de ningún grupo, sino por la lógica de los hechos. De la amenaza. Claro, claro que sí. Oye, Nicolás Izaguirre fracasó en su intento por convertirse en presidente del BID a propósito de otros asuntos que tienen que ver con la imagen internacional de Chile, y nosotros entendíamos que eso había pasado por el Ministerio de Hacienda, la propia presidencia, no sabemos cuánta responsabilidad cabría eventualmente en la Cancillería. ¿Esto es importante o no es tan importante? Le fue pésimo, tuvo 2 votos de los 26 que había. Es un voto censitario, dicho sea de paso, entonces Sí, depende de ¿cómo es eso? Sí. Por eso depende ya. de cuánto dinero están entregando a la Cada país organización. puede tener 3 votos, 2 votos. Por eso por era eso. esa cifra rara. Ahora, lo que se está comentando es que les habría ido mucho mejor que a Andrés Velasco, ¿cierto? Claro. Porque tiene el apoyo de Estados Unidos. Claro. Que le habría ido mejor a Andrés Velasco. Sí, claro. exactamente, eso es lo que dije. Ya, perfecto. Por el apoyo que tiene Estados Unidos. Estados Unidos apoyó al presidente anterior, ¿cierto? Ya. Que es Mauricio Claver Carone, que es la persona, un estadounidense, pero de origen cubano, Ya. que está saliendo. ¿Por qué? Porque tiene una relación Amorosa. extramarital, ¿cierto? Porque es casado, empezó una relación con la directora, tengo entendido, de recursos humanos. Del BID. Del BID, que Ya. primero está en contra del reglamento. El amor Lo que me cuando parece muy humano. Súper Y las humano. relaciones Sí. extramaritales. Recursos humanos, una relación. Ay, por eso tuvo que salir del Pero no, El problema no. Y luego es que empezó a subió el subir su salario. salario. Lo que Y te entonces, habla aún ya. es más humano. Más enamorado todavía. Más Así, humano eso todavía. habla de la profundidad de su amor, dice. Eso, sí. Claro, Eso la sí que es dimensión de amor. sus versos se Eso sí traducía que es en- amor. Volvamos a Pablo Milanés. Claro, en vez de una canción, le subió el salario. Yo tiendo a Señor pensar corrupto nomás. que si el último candidato apoyado por Estados Unidos, un abogado que tuvo que salir por corrupción, ¿ya? Está siendo reemplazado, es una mala idea proponer otro candidato apoyado por Estados Unidos que salió de Chile por el caso Penta y por el famoso almuerzo de 20 millones de pesos. Sí, O pero sea, no salió de Chile por eso.
Sí, eso salió de la política Él chilena. Tiene una porque- oferta laboral muy importante, una universidad muy importante. Esos son los Puede premios ser. de consolación. Él quería ser presidente no de se logra Chile. consolación, no creo que tú vas a elegir a pedir una consolación. Ya, No, la ahí- tesis pero- de Hassan es que Andrés Velasco se va de la política después de todos estos casos de los que se vio. Él hablaba de la nueva forma de hacer política. Así es. Y después se vio involucrado en el caso Penta, que fue la crítica de la vieja forma de hacer política. Sí, hay boletas ideológicamente falsos, no sabemos, pero eso fue la acusación. Sí hizo un almuerzo. No hubo condena. Pero lo Sí que fue, sí de está hecho, claro es se- que no se recibió formalizó. 20 millones de pesos por un almuerzo. No sé la calidad de la información que les estaba, el del almuerzo y la Eso información que también estaba es amor. entregando. También es Podría amor. ser amor también. Pero yo diría que no es la mejor forma de reemplazar a una persona con una conducta no tan intachable con otra persona con una conducta cuestionable. ¿Cuál es la otra persona con la conducta? Andrés cuestionable? Velasco. No, te y digo. por sí. ende, Claro, él dice- buscan un candidato. Nicolás Ezaguirre tiene sus puntos a favor, no logró concitar los votos, ganó el brasileño, que es una persona que también tiene un perfil técnico bastante bueno. No veo ningún Circule, desastre circule, en eso. ya. Mucho mejor que Circule, haber circule. Bueno, propuesto a primera vez Velasco. que a Brasil Velasco. encabeza el Banco Mundial, cosa que no es menor. Sí, siendo un El país- Banco eso es el Interamericano de BID. Desarrollo, No. el BID. Banco Interamericano. Banco Interamericano. Sí, es interesante. Está muy La tradición, porque estos, No hacemos uno. estas son organizaciones que tienen países que les entregan recursos y países que sacan recursos, ¿cierto? Entonces la tradición es que el BID tiene presidente que es de uno de los países que recibe los préstamos, que no se dominan los que ponen el dinero. Entonces fue algo muy inusual tener un presidente de Estados Unidos inicialmente. Entonces están reemplazando con una persona lógicamente que tiene una el influencia país más mayor. grande de América Latina. Me parece Oye, viste que una cosa Paula, razonable. perdón. No, solamente quería decir, ¿qué deberíamos esperar del viaje del presidente en México? Es que como Bien, que se no había frustró. pensado mucho. Es que se frustró el encuentro porque no el peruano se fue. Sí, No, porque hay una damos- crisis política. No, está pensando, armando. Alianza pensando básicamente en la Alfa, sí. vocación latinoamericanista que el presidente ha declarado, ¿no? Claro, porque entonces, va a ser la visita de Estado, más no la participación en la Alianza del Pacífico, porque como vemos en pantalla, esta fue suspendida. Por la ausencia de La Pedro cumbre del Castillo. organismo se canceló porque el Congreso peruano no autorizó la asistencia de Pedro Castillo. Imagínate. Sí, están en su... Perú. Entonces va a tener... La bola le está sí, pero preguntando por el- porque esto es el nuevo eje latinoamericano, AMLO, Pedro Castillo, que al final... y también Colombia. Luis Arce, por supuesto, Petro. En eso Gabriel Boric está como... En un buen momento. No, pero no es tan parte de ese club al final, porque No. Gabriel Boric no representa ese latinoamericanismo... Ha tomado distancia, de hecho. Bastante, ¿no? es una izquierda, claro, es una izquierda diferente. Por la eso del se junta con presidente. Justin Trudeau y con Jacinda Ardern. Pero ese sí, eso es lo otro. pareciera que él está buscando como una cierta transversalidad y lo más probable es que lo veamos con AMLO con mucho cariño por lo que representa la amistad entre Chile y México, es decir, como tratando de establecer una cierta Pero yo supremacía. creo que en términos comunicacionales va a ser distinto el trato y la cercanía que se va a mostrar con AMLO en comparación con Justin Trudeau. Hay definitivamente una puesta en escena de ¿Tú representar crees que puede otro invitar tipo a de AMLO cosas. a tomar un chop? ¿A tomar una No, no, un cerveza? chop, un tequila, pues. Ya. Como en No, México. pero con Trudeau tomó una cerveza. Un chileno con un mexicano tomando tequila ahí, pronóstico muy incierto, incierto. Podría salir cualquier cosa. No, es Cualquier que cosa podría podría ser. pasar. Sí. Me gustó este AMLO es un bloque porque estuvo personaje. como chascón, medio desordenado. No, sí. Después tuve que retractarme, Se nos decir que confundieron faltaban los- 4 años los para ver. nombres. Despidamos los zorrones de la mesa. Tú lo dices por él. Por usted. No. Pues, Claro. el tema de los Oye, zorrones. no es broma, tenemos que despedir el programa. Nos vamos, ¿cierto? Sí, agradeciéndole como siempre a Hassan la, qué sé yo, ¿cómo se dice? Presencia. ¿viste? Buena Hasta el final. Presencia, buena La onda, buena onda, chispeza. el coqueteo, la Esa- chispeza, claro. etcétera. Gracias, Podemos hablar del Hassan. mundial en otro momento, de cualquier cosa. Eso es lo que más interesa a la Carola. Pero Pablo Milanés salvó de que hablara del mundial esta semana. Hoy día se nos Ya, ayudó. nos reencontramos mañana. De quizás de qué vamos a estar hablando. Buenas noches, Paula. Buenas noches, Santiago. Gracias, Hassan. Amigo, que estén muy bien. Buenas noches. Chao.